Ok, pues hoy os quería compartir de la vida de Gedeón. Es un texto muy interesante, ¿verdad? Lo hemos hablado, podíamos hacer ahí un intensivo de varios días, pero bueno, vamos a hacerlo así un poco por encima y parar en algunos detalles, ¿vale? Porque es una vida muy larga, es un texto que ocupa varios capítulos en Jueces. Está en Jueces 6, si queréis, si no lo voy a ir yo poniendo por aquí. Entonces, en el libro de los Jueces, el capítulo 6, comienza la historia de Gedeón. Si queréis os lo leo yo, pero bueno, me podéis seguir, lo podéis ir revisando. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Esto no es nada nuevo, en el libro de Jueces todo el rato es lo mismo. Hicieron lo malo, cada uno hacía lo que quería, clamaron al Señor, el Señor viene, los libera, pone un juez o un héroe o un líder o alguien que vuelven al Señor, les rescata. Es la historia de Jueces, es la historia que vemos en la Biblia continuamente, la historia de nuestro mundo, mejor, peor, una racha buena, una racha mala, una buena, una peor, otra regular, tal. Y es nuestra vida, o sea, no es por señalar, pero la mía es así y algunos que os veo me suena que va a ser parecido. O sea, tenemos altibajos, estamos muy fuertes, estamos muy débiles, a veces el alti es alti muy alto, a veces es un puerto de cuarta categoría, luego la bajada a veces es profunda, a los abismos, a veces, pues bueno, Dios es misericordioso y no nos deja 7 años en manos de los madianitas, sino que, bueno, son 7 horas, no sé. Pero nos pasa a todos, ¿no? O sea, esto nos va mal, ¿verdad? Tenemos un problema gordo, ahí estamos todo el día orando, no se nos va la racha esta del YouVersion, no la perdemos, esta temporada, ¿verdad? La tenemos a tope ahí, hacemos récord, ¿eh? Pero luego nos empieza a ir bien y, bueno, sí, a lo mejor damos gracias, a lo mejor tal, pero es verdad que entonces es cuando se nos empiezan a acumular días. Llevas 23 días retrasados en el plan de lectura. Os ha pasado, ¿no? Yo he sumado algunas veces tochos, porque lo vas dejando y luego da mucha pereza, ¿verdad? No sé si hay una estadística, ya me voy a liar. ¿Es probable que la gente pierda más días de lectura a principio de mes con la nómina que al final de mes que va mal? Es probable, ¿no? Seguro que hay una estadística de esto, ¿no? Puede ser. Pero bueno, lo que quería decir, a modo de introducción, para ponernos en el contexto de como siempre es un texto del Antiguo Testamento, parece que está a años luz de nuestra cultura, pero no está tan lejos, o sea, es nuestra vida. De hecho, las guerras son iguales, o sea, pone ahí que en Gaza, pero es que hacen lo mismo, o sea, en cualquier sitio, o sea, antes los rodeaban, los asediaban, les dejaban sin agua, sin comida, aquí venían todos los veranos, les dejaban sin comida. La guerra se hace igual hoy en día y sigue habiendo guerra, o sea, bueno, creo que lo veis en las noticias. Pero bueno, básicamente la idea es eso. Hacemos lo malo, Dios, digamos que nos deja probar de nuestras consecuencias, clamamos a Dios y, bueno, Dios les manda un profeta, esa parte me la salto, les manda un profeta, les dice, oye, es que yo soy el que os saqué de Egipto, que mirad que yo siempre he estado cuidando de vosotros, yo soy poderoso, pero es que vosotros no volvéis. Volveos y esto se soluciona, no hace falta otra cosa. Y bueno, al profeta no le hicieron mucho caso, así que directamente vino el ángel del Señor. Esto es como cuando Jesús va al estanque a buscar, o sea, es que, venga, que voy yo. Y dice, Jueces, seguimos en el capítulo 6, un poquito más adelante, los versículos 11 y 12, y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiecerita, de los de Abiecer.
Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Es la versión de las Américas, por eso hice lo de guerrero, pero bueno, no, valiente guerrero, varón esforzado, lo que tengáis. Pero cuando llegamos aquí, a mí este texto ya me chirría muchas cosas, y una de ellas, bueno, esto ya se ha hablado 1000 veces, todo el mundo lo sabéis, pero lo vuelvo a traer en el contexto, o sea lo vuelvo a traer aquí. Alguien está viviendo fuera de contexto. No solo que estaban viviendo alejados de Dios, el pueblo de Dios, no solamente que al que le había dado la tierra le estaban comiendo o parte de lo que tenían que Dios les había dicho que era suyo, sino que vemos aquí varias cosas, y es este Gedeón, hijo de Joás, o bueno, de la familia de Joás, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. A ver, somos de ciudad, pero yo he estado en el campo y sé más o menos cómo funciona. Habéis visto un documental, algunos. ¿Sabéis cómo funciona esto, no? Uy, dicen que no. Espera, es que puedo contar una batallita. O sea, te la has jugado. O sea, venga, 12:05, venga. Es que yo cuando era joven, ahora soy joven, pero cuando tenía 12, 13 años, sí, a mí mis padres me mandaban al pueblo con la abuela. Entonces, ahí estaba mi abuelo y me ponía a sacar patatas, el pillín, él se ponía a fumar y yo allá a sacar las patatas. Pero luego tenía un tío que era agricultor, y con este sí que molaba ir, porque este tenía cosechadora, tenía tractores, tenía el terrano. O sea, con 12 años conducir un terrano es lo mejor que te puede pasar. Entonces yo me iba por ahí al campo con él, entonces él estaba cosechando y a mí me tocaba ir con el tractor a llevarle y traerle remolques vacíos, llenos, así. Y con el trigo es verdad que lo hace la cosechadora, pero por ejemplo, ¿sabéis cómo funcionan los garbanzos? Estos que vienen envasados, ¿sabéis cómo están al natural? ¿Sabéis cómo son? ¿Dónde están los colombianos? Vienen en una vaina, como las judías. Entonces tú tienes ahí tu vaina, así que usamos esa palabra aquí en España. Tú tienes la vaina y dentro van los garbanzos. Entonces, eso es como una especie de arbusto que se pone verde, salen los garbanzos, y cuando se seca, o a veces si quieren que no sean muy gordos, lo cortan antes. Entonces pasan allí esto en el pueblo donde yo estaba era un montón de señores de abuelillos, tenían ahí su campo con sus garbanzos para cultivar. Entonces ellos iban con una hoz chiquitilla, cortaban todas las matas y las dejaban allá amontonadas. Entonces de repente había un día que me decía mi tío: mañana te toca garbanzos. Entonces me decía: ves allí detrás de la ermita con el tractor y el remolque y allí están esperándote. Entonces yo llegaba allí y había, yo qué sé, 6 abuelillos, no me acuerdo cuántos eran, probablemente. Y estaban allí los 6 con las orcas estas, como los tridentes y cogían la montaña ya seca de matorrala y de garbanzos, lo echaban en el tractor, tú tenías que ir muy despacito por mitad. Entonces luego había un señor que se venía contigo en el tractor y te guiaba hasta su era, volcabas allí y volvías con ese señor a la tierra de otro. Cogías los garbanzos, llenabas el remolque a la era del otro y así. Y al final de la tarde, bueno, pues ya te tirabas toda la mañana con eso, comías, y luego por la tarde te tocaba ir a las eras, donde habías dejado los montones, a sacar los garbanzos de las vainas. ¿Sabéis cómo se sacan? No hay máquinas. Pues no, te coges con el tractor y te pones a dar vueltas ahí como un loco encima de los matorrales. Claro, para eso están los tractores, para ir sentado. Claro, pues igual que antiguamente ponían los bueyes con el trillo. ¿Sabéis cómo? Eso sí que lo tengo. Aquí las fotos. Bueno, eso es una mula o lo que sea, y ves ese señor subió encima de una tabla, que no se ve, pero bueno, está ahí. Pues eso se supone que será todo el trigo, todo lo que tenga ahí puesto en su era, se ha subido encima de la tabla y el caballito este va tirando. Y pues al final, no sé, habéis visto una espiga, ¿no? Si la haces así en la mano, se deshacen los granos. Pues así los sacaban. Y luego venía ya la cosa más graciosa de los abuelillos. Yo les dejaba allí el montón espachurrado, de repente el abuelo te decía: ya, tira, y te ibas al siguiente montón. Entonces a la que estaba dando vueltas ahí, con la radio puesta, pues tú le veías al señor que estaba, bueno, había puesto una lona y tal, pero tenía ahí todo tirado en el suelo, todo pisado,
Y entonces, pues igual, lo tiraban así para arriba y hacía un poquillo de viento y el viento se llevaba, o sea, pues imagínate, tengo aquí mi montón con la lona, lo amontonado un poquito aquí, pues yo cojo y ahí que no hay nada, cojo un poquito de garbanzos, una palilla o lo que sea, los tiro así para allá, entonces los garbanzos se hacen así, caen ahí, que pesan bien, y con el airecillo la paja hace así y se va para allá. Y así funciona, o sea, no tiene misterio. Ahora hay máquinas que lo hacen, pero de toda la vida se ha hecho así. Claro, ¿qué es lo que hace este señor que está avientando con el viento? ¿Sabes? Ahora están los bieldos estos grandes, pero bueno, en aquella época supongo que lo harían parecido. Se podía trillar así, o si estabas en un lagar, pues también le podía dar palos, así, había un palo de estos de Leonardo, el de las tortugas ninja, pues parecido, y le ibas dando. No era Leonardo, ¿no? Era Michelangelo. Leonardo era el de las espaditas. Miguel Ángel, sí, Michelangelo. Pues le ibas dando, igual, con el golpe, pues se iba separando. Y luego lo avientabas, pues claro. Entonces, que ya me he liado, si es que... Madre. Ya lo sabes, ¿no, Alicia? Gracias por... Voy a contar... No, es avientar. Lo busqué en el diccionario. Pues igual lo he escrito mal, porque dudaba y digo, voy a buscar en el diccionario. Pues aventar. Es que en el pueblo de mi abuelo era Abeldar, y Abeldar no existe. Entonces lo busqué a Abeldar y no venía, dije, pues será aventar. Y pues me he puesto a aventar porque es una palabra que no uso. Yo digo abeldar. En el pueblo de la abuela se abelda. Mi pobre abuela. Se abelda, ahí en Segovia se abelda. Vale, pues eso. Vuelvo a mi guión, ¿vale? ¿Qué estaba haciendo Gedeón en un lagar? Además es que el lagar, bueno, me lío si no, es que también he hecho vino, pero luego os cuento la del vino. Gedeón estaba fuera de contexto, porque dentro de un lagar, que es donde luego se pisa la uva y se hace el vino, no era esto. Es verdad que, a ver, donde estaba, la situación que estaba, era lo más lógico. A ver, no lo hagas fuera porque vienen estos como langostas y pues eso, te vas a quedar sin cosecha. Aunque sea malamente, hazlo dentro del lagar que no te ve nadie y medio funciona. ¿Qué pasa con eso? Pues que no es como tiene que hacerse. ¿Qué pasa en nuestras vidas con nosotros? Pues que vivimos en un mundo roto, en un mundo que no está bien, y donde las cosas no son como tenían que ser. Entonces, a veces lo menos malo es hacer las cosas, pues eso, un poco, bueno, que funcione. Pero al final eso es como cuando en una película pones al superhéroe en la película de Bambi. ¿Cuáles son vuestras pelis favoritas? Así no os pierdo. ¿Tortugas Ninja? Por allí, ¿no? ¿Alguna película así que mole? Una que haya visto yo, que sea Guerra Mundial Z. Eso. El Gran Torino, esa es la de... ¿Y cuál? Ah, vale. Y el Titanic, ¿no? Sí. Señor de los Anillos. Bueno, pues tú, esas que las he visto todas, pero tú coges pues eso, a los orcos estos y tal, y lo metes ahí en Estados Unidos, del Gran Torino, queda mal, ¿no? O sea, no... O metes al Clint Eastwood este, que ya no lleva pistola, allí con los orcos y con la Tierra Media, y pues... Como que son personajes que se descontextualizan, no pintan nada ahí. Pero nosotros somos parecidos. Somos seres humanos en un mundo, pues, raro, y ya si digo que somos creyentes y cristianos en un mundo que no lo es, nos podemos llegar a sentir así, como descontextualizados. Y a veces lo que intentamos hacer es lo que hacía Gedeón, que se ponía a, pues, meter el trigo en el lagar y ponerse ahí a intentar separarlo y tener una cosecha medio digna. Y incluso, o sea, una de las cosas que dice... ¿Cómo lo explico así que sea sencillo? Es que no me estoy acordando. Pero igual que este personaje en su película estaba fuera de contexto, aun poniéndolo en su contexto,
o aun sacándolo del contexto, da igual cómo lo pongamos, se puede hacer una película chula. Podrías hacer una película muy chula metiendo al Clint Eastwood en la Tierra Media. Seguro que molaría si haces un buen guión. Si no, pues es un rollo. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata tanto del contexto en el que estás o del personaje que eres, porque siempre vamos a estar en algún momento fuera de contexto, ya os digo yo que es lo normal, pero, por ejemplo, Superman es un señor fuera de contexto, es un niño que, ¿no? Batman es alguien fuera de contexto. Todas estas historias de superhéroes, ¿no? El del Titanic, el chavalillo está fuera de contexto. Son gente como que en los guiones buenos, las pelis chulas se hacen fuera de contexto. Clint Eastwood estaba fuera de contexto, ¿no? Un señor súper de derechas y súper racista en un barrio de inmigrantes. Pues está fuera de contexto y ahí es donde salen las buenas historias. Pero hace falta un buen guión. Y aquí el guión se lo viene a dar el ángel cuando le llama valiente guerrero. ¿Qué hace un guerrero jugando a los agricultores? ¿No? No pinta nada. Pero ahí es donde está lo interesante en el guión. Ya no en estar fuera de contexto, que ya os digo que estáis fuera de contexto, sino en el guión. Y una de las cosas que más dicen la gente cuando habla de su conversión, un cristiano, no, yo es que antes no tenía sentido y ahora sí que tiene sentido mi vida. No, yo es que antes andaba como perdido y ahora sí que sé lo que... tengo una meta, ya sé lo que quiero, ya sé dónde voy, ya sé que lo tengo claro. Y eso es tener un guión, eso es saber lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer y conozco cuál es mi personaje, sé quién soy, sé cómo me dice Jesús que soy, pues eres un valiente guerrero o eres un agricultor o eres Gandalf. Entonces, sé lo que me toca. Sé que me toca, valiente guerrero, luchar, agricultor, ser agricultor, Gandalf, hacer cosas de Gandalf. Entonces, ¿dónde está la clave? Primero, en saber quién eres, no a la luz de los demás, sino quién eres a los ojos de Dios, que es el que te creó, el que te ha puesto como un personaje en ese contexto y el que te da guión. Y saber que como a Gedeón, Dios te está llamando. Puedes estar haciendo cosas medio bien, porque a veces este propósito o este guión, claro, como no lo tenemos, lo buscamos y la gente hace cosas muy loables. O sea, pues eso, pues para no morirnos de hambre, me pongo aquí con el trigo en el lagar, pero me pongo a buscar la justicia en el mundo, a luchar por los pobres, por los necesitados, me pongo a ayudar, soy una buenísima persona, no hago mal, solo hago bien, mejoro todo, y eso son metas buenas, pero al final son metas, bueno, o ya metas malas también, quiero ser multimillonario y tener el Lamborghini, pero nosotros no buscamos ese guión, ¿no? No buscamos esa meta, y la idea no es esa. La idea de Dios no es que tú tengas esa meta, que puede ser buena, porque cuando llegues vas a ver que no valía para nada, tendrás que buscarte otra, o irás cambiando, o irás dando vueltas, o te saldrá mal, te frustrarás, o bueno, incluso hasta parece que vas bien, pero llegará un momento en tu vida que se acabará todo y nos daremos cuenta que eso no era correcto. Entonces, igual que a Gedeón, a ti hoy Dios también te está llamando. Puede que no lo conozcas, quiera darte un guión, puede que sí que lo conozcas y quiere que entres en un guión que a lo mejor, pues bueno, estabas allá en el pueblo de Dios, pero como todos están aquí en el lagar con el trigo, pues yo me he metido en mi lagar con mi trigo. Lo estamos haciendo, estamos sobreviviendo, ya no sé. Y a veces, esto ya lo hemos dicho más veces, pero va en esta visión que tenemos como iglesia, que a veces estamos haciendo iglesia o estamos jugando a las iglesias, pues eso, tenemos una institución todos los domingos, que no falle nada, que esté todo bien puesto, que eso está bien. Pero a veces perdemos un poco en los medios, ponemos el fin. Y el fin a lo mejor no es ese. A lo mejor tenemos una misión, nuestra misión es amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos. Y a veces pues, nos pasa más que nos enfocamos en lo medio malo, ya que se vaya, o sea, que se vaya haciendo. Y por ejemplo, ¿qué pasa si usas el trigo, o sea, si trabajas el trigo en el lagar? O sea, esto de abeldar o aventar o como se diga, si no hay aire, es que hay cosas que no se pueden hacer dentro. Entonces tú no puedes tener todo en una iglesia dentro del edificio. Te falta el aire, te falta el espíritu y el espíritu se puede mover aquí,
pero no se mueve igual aquí que cuando sales fuera a hacer la misión. Hay veces que ese viento está en la era. Y en la era, pues bueno, puedes dejarlo ahí y se lo comen los pájaros, porque venían los pájaros a comer, se ponían finos. En la era, pues yo qué sé, alguien se equivoca, llena un saco, dejas un cacho, se te queda por ahí, pasa. Pero hay un sitio donde se hace la misión y hay un sitio donde también se hace, pero no es igual. Entonces, la iglesia son los llamados afuera, donde se mueve el viento, donde se saca la cosecha, es fuera, es en la era. Y además, ¿qué pasa si metes el trigo en el lagar? Porque la cosecha del cereal es ahí en verano, ¿no? Ahora que se ha secado todo, ¿habéis visto cómo ha llovido este año, todo verde? ¿Habéis visto cómo está ahora? Todo amarillo. Pues ahora es cuando se cosecha. Pero luego vendrá septiembre, y en septiembre hay que ir a vendimiar. Y en septiembre hay que coger la uva, hay que llevarla al lagar, hay que pisarla. Y claro, si lo tienes ya lleno de trigo para todo el año, que hasta el año que viene no se va a vaciar, ¿cómo lo haces? ¿Lo puedes llevar a casa o tal? Hay cosas que no puedes meter en un sitio donde vas a llevar otras cosas. Porque luego hay que hacer vino. Y os estoy perdiendo porque os puedo contar la historia del vino. Que después de 12 años tuve, no sé cuántos, pero ya buscaba otras cosas, no trabajar, hicimos vino. ¿Sabéis por qué se hace el vino en el lagar? No por chulería o por tal. Es que para hacer el vino hay que tener una temperatura, si no, se fermenta mal. Y a mí me ha pasado. He intentado hacer vino donde no era. Y cuando haces, o sea, el vino es para adentro. El vino se hace y esto de los odres nuevos, lo sabéis, ¿no? Cuando se refiere al vino, hay cosas en una iglesia que efectivamente tienen que ser en el interior. Tienen que ser en tu vida personal. Tú no puedes hacer las cosas fuera de contexto. Las cosas tienen un orden, por eso se hacen. Lo puedes intentar. Yo intenté hacer vino. ¿Qué pasó? Pues cuando abrimos eso salió disparado. Estaba eso fermentado a 15.000 grados. Y no nos había reventado en la cara, pues de milagro. Entonces, el vino hay que hacerlo en el lagar. El vino hay que hacerlo sin luz. El vino hay que hacerlo a una temperatura, pues no sé cuánto tendrá un lagar, 17 grados, ¿no? Que es lo del vino. Entonces, necesitas poca luz solar directa, necesitas 17 grados, necesitas calma, necesitas reposo, necesitas estar a solas. Hay un guión, y aunque tú seas un personaje fuera del contexto, hay un guión incluso para ese personaje fuera de contexto que te lleva por unos sitios. Entonces Dios te llama y te dice: valiente guerrero, ¿qué haces aquí jugando a los agricultores? Ves a librar al pueblo. ¿Por qué? Porque en ese guión, aunque hagas cosas extraordinarias y tal, no es por ser un héroe, que es verdad que vemos a estos personajes como héroes, o en las películas como héroes. Estos héroes son un poco antihéroes, porque son todos gente, bueno, algunos no, algunos eran gente excepcional, pero Gedeón, vamos, a mí la impresión que me da es que no era un tío excepcional, era un tío normalillo, como nosotros, pero que hace cosas excepcionales porque Dios está con él. Y ahí está la clave. Tu vida no va a ser excepcional porque tú seas excepcional. Yo qué sé, puede ser muy listo y eso Dios lo usará. Puede ser muy habilidoso para hacer cosas, puede ser muy rápido corriendo, puede ser, no sé, Darío nos contaba la historia esta del misionero que corría mucho y tal, y la de la película esta, ¿no?, de Carros de Fuego. Dios te puede usar, eres un buen atleta, Dios te puede usar también para evangelizar y para hablar de Él y para dar testimonio, pero da igual dónde estás. Tú eres un personaje en un contexto donde Dios te ha puesto y Dios tiene ese guión para ti. Entonces, me resumo y me salto cosas. Vale, Dios nos está llamando a un guión, a una misión. Gedeón lo llama y cuando le dice: valiente guerrero, ¿qué haces aquí?, vienen las típicas cosas que decimos cuando Dios nos llama. Tanto si no nos ha llamado nunca, esto es un rollo, como si ya lo conoces de siempre. Dice: entonces Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto?
¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Esta es la típica, o sea, de los ateos y de no ateos, pero es la número 1. O sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? O sea, si Dios de verdad dice que va a estar conmigo, ¿por qué ahora no veo que está conmigo? ¿Por qué a este que hace el mal le va mejor y a mí me va peor? O sea, esto no es justo. Esta es la... Por eso digo que Gedeón me parece el prototipo, es que es genial. O sea, ahí estoy yo, ahí estamos todos. O sea, esta es la número 1. ¿Y qué le dice Dios? Pero no te he mandado yo. O sea, ¿ves con esta tu fuerza? O sea, ninguna. No te he mandado yo. ¿Dónde está la clave? La clave no está en que tú te prepares muchísimo. O sea, si tú quieres conseguir un buen trabajo, a lo mejor tienes que estudiar, tienes que tal. Si quieres ser un gran abogado, tendrás que estudiar la carrera. Si quieres ser un buen albañil, tendrás que hacer muchas prácticas. Si tienes que ser Pero con Dios no. Dios es el que te prepara y Dios es el que te manda. Entonces, con estas capacidades, Dios te manda ese guión y Dios va contigo, porque luego veréis, pero le pasan cosas. Entonces, no se trata del personaje, del contexto, del guión que te ha tocado, se trata de que Dios va a estar contigo como ese personaje en ese contexto con ese guión. La otra que le dice es, ay Señor, ¿cómo os libraré a Israel? Porque es que mira que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Esto también. Esta es también muy típica, esta la decimos todo, pero Dios mío, ¿cómo voy a...? Yo qué sé. El otro día me decía una chica que hizo ahí un en su ciudad, pero ¿cómo voy yo a predicar en toda mi ciudad? ¿Cómo voy a hacer yo algo? Si es que aquí hay muchísima gente, si yo soy semiadolescente y acabo de cumplir 20 años, ¿dónde voy yo? Pues se puede. ¿Por qué? Pues le dice, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a Madián como un solo hombre. Le dice exactamente lo mismo. Y este señor, con sus dudas, estos son los miedos, estas dudas que son legítimos y que pueden hacer dos cosas. Una, hundirte en, eso es una mierda, no voy a poder hacer nada, es que yo no puedo, es que esto no tal. Otra, decir, vale, es imposible, pero si Dios lo dice, pues adelante, sea. Esto le pasaba a Moisés. Pero Señor, ¿qué le voy a decir yo? Pues si es que yo no sé hablar. Jeremías también decía lo mismo, ¿no? Sí, yo soy un niño, pero luego los 3 creo que salen en el texto de Hebreos 11, ¿no? Como héroes de la fe. Gedeón y Moisés seguro, y Jeremías también, ¿no? Sí, confirmado. Gente que tenía estas dudas, son legítimas. Pero tú puedes tener dudas, pero que esas dudas, pues, ¿para dónde te tiren? Porque... muy bien hilado. Porque Dios, aquí viene la clave. Bueno, es que como me estoy saltando cosas, esto es un guerrero con tal... Vale. Como son y media, voy a acabar aquí, va a quedar súper bien, ya veréis. Dice... Luego Dios le pide una prueba, derriba un altar, tal, todo eso me lo salto. Y luego hay un pasaje, ya contando batallitas, este sí que he estado pensando, yo creo que era el año 89, yo tenía 6 años, cuando alguien me contó esta historia y me impresionó muchísimo. Porque, sobre todo me quedé con esta parte. Es una parte un poquito más adelante, en el mismo capítulo 6, que dice, entonces Gedeón le dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel de mi mano, como has dicho. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Se levantó por la mañana. Cuando se levantó temprano, en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón en un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, vale, espera, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez, pero te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón y ahora quede seco el vellón y alrededor todo mojado de rocío. Es que se me ha cortado. Pero... ¿Y sabéis lo que pasa, no? Precisamente eso, se levanta por la mañana, el vellón está seco y había rocío en toda la tierra, todo alrededor.
Os voy a contar la primera vez que Dios me habló, con 6 años, cuando yo tomé conciencia de que esto no eran cuentos, historietas. Yo en mi casa, bueno, no sé, por una excursión del cole habíamos ido al campo y habíamos cogido un montón de tomillo, así como ese, lo teníamos seco ahí y olía bastante bien, pero como se deshacía y tal, mi madre lo puso en un cubo de plástico que teníamos y lo puso ahí en la ventana por fuera. Y entonces, yo había estado me habían contado esta historia y yo decía, buah, pues si se prueba que Dios es real así o no, pues aquí estoy yo. Entonces yo cogí un trozo de periódico, así lo arranqué, de una hoja de periódico, y dije, pues Dios, si tú eres verdad, voy a meter este periódico ahí dentro del cubo con todo el tomillo este, y por la mañana que esté el papel de periódico húmedo y el tomillo seco. Y ahí está. ¿Sabéis lo que pasó? Me asusté un poquito, porque cuando me levanté por la mañana, efectivamente, estaba el papel bastante húmedo, pero bastante, o sea, muy mojado, y el tomillo estaba seco. Y me cagué un poco, en serio. Pero dije, bueno, como en la historia se hace al revés, digo, igual es que lo normal es que claro, yo con mi razonamiento de 6 años dije, igual es que el agua se seca antes, en esto que está más seco que estaba seco en el tomillo, y en el papel queda ahí a la sombrita, estaba ahí dentro metido, y dije, lo voy a poner exactamente igual, señor, y esta noche que pase lo contrario. Entonces yo metí el papel igual, estaba ya seco, porque había estado todo el día en casa, lo volví a poner, dejé el tomillo, y no sabéis lo que pasó por la mañana, ¿verdad? Sí. Por la mañana me levanto y, no sé, esto era en un pueblo de La Mancha. O sea, con 6 años yo vivía, era un secarral aquello. Pues esa noche no sé qué pasó, pero yo creo que llovió. Porque estaba empapado todo, el tomillo y todo. Y yo dije, pues ya verás tú, esto no ha funcionado. ¿El papel os podéis creer que estaba seco? Seco. O sea, y yo dije, ostras, chaval, esto es lo de Gedeón, si es que me está pasando igual. Y claro, y luego es que yo era un poco carpanta, entonces yo hice una tercera y dije, claro, es que yo no me lo creía, digo, a ver, aquí hay algo que se me está escapando, soy un niño, algo se me está escapando, algo ha pasado. Entonces yo dije, vale, señor, lo voy a poner otra vez, pero es que esto del agua no funciona porque esto está muy seco y el periódico tal, y ha debido llover, el rocío, no sé qué. Vamos a hacer una cosa, que se queme el papel y que se quede el tomillo perfecto. Entonces, no sé, yo porque no quería creer en Dios, yo qué sé, no sé, o sea, cosas de niño, ¿no? O sea, yo lo cuento con sinceridad y dije eso. ¿Y sabéis lo que pasó cuando me levanté por la mañana? Estaba el tomillo y el papel que le había puesto al fondo no estaba. No sé si se había volado. Ahora yo quiero pensar que se había volado. Yo, con 6 años, o sea, lo que me dio fue un miedo de decir, se ha quemado el papel, el próximo soy yo. O sea, yo ya tenía un poquito de miedo de las anteriores, pero esta fue la confirmación. ¿Y sabéis lo que pasó ahí? Ya no fue un sentimiento que Dios es verdad, Dios está vivo. O sea, eso se queda una convicción. O sea, yo creía firmemente que Dios era de verdad. Y de hecho no volví a jugar con eso porque dije esto. O sea, es que no necesito más pruebas, Dios. O sea, tú eres real. Entonces, es verdad que luego en la vida he pasado cosas, pero desde los 6 años yo tengo conciencia de que Dios es real. Otras veces le habré desobedecido a posta, o me habré olvidado, o me habrán pasado 1000 historias de adolescencia, pero yo con 6 años sabía que Dios era verdad. ¿Y por qué os cuento todas estas historietas? Que ya llevo 35 minutos, pero voy a cortar aquí. Porque esto es lo que le pasó a Gedeón. Gedeón tuvo esa conciencia de, esto es verdad. Y no es como, lo voy a intentar, venga, total, no pierdo nada. No. O sea, Dios te está llamando, Dios es real, Jesús se hizo visible, la gente lo vio, para ti puede ser visible, tú lo puedes ver. Y Dios te está llamando, si quieres le respondes, no sé a qué te está llamando, a que le sigas, a que hagas la misión, a que recordarte que sigue con esta iglesia, a lo que sea, pero respóndele, porque es real y Él restaura a Gedeón con los madianitas, a
al bache en el que estés, al problema que tengas. Y no solamente que es real, sino que si crees, si de verdad no lo sientes, sino que llegas a esa convicción, a creer que Dios es verdad, que Dios es real, entonces es mucho más fácil ser un personaje fuera de contexto. Es mucho más fácil ver un guión que no es el normal. Es mucho más sencillo hacer cosas contracorriente o cosas sin sentido, o es mucho más sencillo, como Gedeón, coger, ir a luchar contra los madianitas, que además luego se flipan más y son solo 300. Pero eso lo cuento otro día, lo de los 300, los grupos pequeños, la armadura, la victoria, la batalla, todo es otro día. Está bien aquí, ¿no? Pero no sé. Es que además se ha roto el PowerPoint porque lo siguiente sale en blanco. Es que para mí es una señal de que tengo que parar aquí. Sí, es que me he dejado los papeles en casa y tenía otras cosas diferentes escritas. Algunas sí que las he dicho, otras me las he inventado. Pero si queréis os resumo lo que creo que he dicho. Más o menos, en la vida de Gedeón era un personaje fuera de contexto, en un mundo roto, sin sentido. Hacía cosas que parecían lógicas, pero no eran las que había que hacer. Hasta que viene Dios y le dice, mira, que yo tengo un guión. El guión bueno es este, hay que seguir por aquí. Y bueno, Gedeón tiene sus dudas, como las tenemos todos, pero Gedeón tiene una convicción de decir, no, es que Dios es de verdad, es que esto no es un juego, esto va fuerte, o sea, aquí no hay tonterías. O sea, ese Dios que lo sacó de Egipto, eso no es una historieta, eso tuvo que ser verdad porque mira lo que está haciendo aquí, hace cosas que no me explico. Entonces, esa convicción de que Dios es real es la que le lleva a decir, oh, este guión puedo seguir. Que lo mismo traído a nuestro papel como iglesia, oye, como iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí? Haciendo cosas medio bien, pero las menos malas. Tenemos una visión, tenemos una misión. Dios sigue con nosotros, Dios nos está llamando a esa batalla, a ir a Madián o a por Madián o a por quien sea. Igual en lo personal, o sea, seas creyente o no creyente, a lo mejor tu vida está un poquito alejada o menos alejada o totalmente alejada de Dios, pero estás como descontextualizado de lo que era el plan de Dios para ti. A lo mejor Dios te está llamando a ser ese personaje fuera de contexto, siguiendo un guión que te digo que va a ser mejor que esas otras metas que tienes. Y Dios te llama. O sea, igual que a un niño de 6 años le puede hablar y pues te puede hablar a ti, porque no... A ver, un niño de 6 años no es menos. Pero bueno, que Dios ama a todos y responde. Entonces, Él te está llamando, dile, oye, aquí estoy, ¿de verdad eres real? Pues no es un rollo que me está sugestionando este señor aquí delante. Y verás cómo es real, verás cómo te responde y Él te restaura, Él cambia tu vida, Él puede hacer cosas que a lo mejor tú creías que por ti mismo no ibas a poder hacer, pero con Él de backup, de soporte, sí que vas a poder. Así que esta era la idea que Dios me ha puesto hoy. No sé si ha dicho algo a alguien, espero que sí, porque ha sido un poco raro para mí decirlo. Y si queréis, oro por vosotros.